Julio César. ¿Cómo conquistó Roma sin corona? El ascenso del hombre que destruyó la República. Julio César, para muchos, un genio militar, para otros, un tirano que destruyó la República. Pero, ¿cómo llegó al poder? ¿Cómo un joven sin fortuna terminó siendo el hombre más poderoso de Roma? Esta es la historia de ambición, guerra y traición que transformó para siempre el mundo occidental. Roma, antes de César. En el siglo I.A.C., la República Romana estaba en crisis. Corrupción, luchas entre ricos y pobres, guerras civiles y un senado dominado por la aristocracia hacían que Roma estuviera al borde del colapso. Explica el conflicto entre conservadores y reformistas. Antes de Julio César, Roma fue una ciudad y estado en la península italiana que tuvo su origen legendario en el año 753 a.C., cuando según la tradición fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos criados por una loba. La ciudad surgió de la unión de tres tribus, latinos, sabinos y etruscos, asentándose en las 7 colinas de la región. Desde su fundación hasta el 509 a.C., Roma fue una monarquía gobernada por una serie de 7 reyes legendarios o semi-históricos. Los primeros 4 reyes fueron latinos y sabinos, con una economía basada en la agricultura y el pastoreo, y los 3 últimos reyes fueron de origen etrusco, periodo en el que Roma comenzó a transformarse en una ciudad con economía más comercial y expansiva. En el 509 a.C., el último rey Tarquinio el Soberbio fue derrocado, y Roma estableció la República, que duró hasta la llegada de Julio César y la posterior transformación en imperio. Durante la República, el poder político estaba en manos del Senado, constituido mayoritariamente por miembros de la clase patricia, y 2 cónsules eran elegidos cada año para gobernar. Este período antes de César es crucial porque Roma pasó de ser una ciudad-estado gobernada por una monarquía a una poderosa república que comenzó su expansión territorial y el dominio sobre la península itálica y más allá. Los inicios de Julio César. Julio César nació en el año 100 a.C., en una familia patricia que se refiere a la clase social aristocrática formada por los descendientes de las primeras familias fundadoras de Roma, conocidas como las 30 curias primitivas. Estas familias tenían privilegios fiscales, judiciales, políticos y culturales exclusivos y eran los únicos que podían ocupar cargos públicos y acceder al Senado romano. Desde joven, entendió que en Roma no bastaba con tener sangre noble. Había que tener aliados, dinero y sobre todo poder. Desde joven, recibió una educación de élite, estudiando gramática, retórica y filosofía, habilidades que más tarde lo ayudarían en su carrera política como orador y escritor persuasivo. A los 16 años, fue nombrado Flamen Dialis, un cargo religioso importante. Sin embargo, al poder Sila, dictador contrario a las facciones de su familia, tuvo que huir de Roma para salvar su vida porque se negó a divorciarse de Cornelia, hija de un líder político enemigo de Sila. Durante su juventud, Julio César sirvió como oficial militar en Asia y participó en campañas como la del sitio de Mitilene. Tuvo incluso la famosa experiencia de ser capturado por piratas en el mar Egeo, quienes le pidieron rescate. Él mostró confianza, prometió vengarse y cumplió su palabra después de ser liberado. Al regresar a Roma después de la muerte de Sila, se dedicó a la abogacía y comenzó a formar alianzas políticas. Fue admitido en el Colegio de Pontífices y luego eligió cargos políticos como cuestor y edil curul. Su juventud estuvo así marcada por formación militar, política y religiosa en un ambiente de fuerte conflicto social y político que sirvió de base
para su posterior ascenso al poder. En resumen, la juventud de Julio César fue una combinación de educación, peligro político, servicio militar y primeros pasos en la política romana que moldearon su carácter y ambición. Maestro de la política. Julio César es considerado un maestro de la política por su capacidad para comprender y manipular el complejo sistema político de la República Romana y su habilidad para formar alianzas estratégicas que le permitieron consolidar el poder. Algunas claves de su maestría política incluyen formación en retórica y oratoria. Estudió con grandes maestros como Apolonio de Molón, lo que le dotó de un gran talento para convencer y dominar en el Senado y ante el pueblo romano. Formación de alianzas. Creó el primer triunvirato junto a Pompeyo y Craso, que fue una coalición política eficaz para controlar el Senado y llevar adelante reformas importantes. Uso de reformas populares. Promovió leyes agrarias para repartir tierras entre soldados veteranos y ciudadanos pobres, ganando gran apoyo popular y debilitando a la clase senatorial conservadora. Destrezas estratégicas en política y guerra. Combinó su genio militar con la diplomacia y el control político para extender la influencia de Roma y asegurar su poder personal. Liderazgo carismático. Mantuvo una fuerte conexión con sus tropas y seguidores, a quienes inspiraba confianza y lealtad. Su capacidad para motivar y liderar fue una virtud aprovechada tanto en el campo de batalla como en la política. Toma de decisiones rápidas y efecto sorpresa. Su política y sus campañas militares se basaban en movimientos veloces y bien calculados, conocidos como celeritas caesaris, que desorientaban a sus enemigos. En síntesis, Julio César fusionó la elocuencia, la estrategia, el carisma, la diplomacia y el poder militar para convertirse en un político dominante que cambió la historia de Roma y sentó las bases del Imperio Romano. El primer triunvirato. En una jugada maestra, César unió a dos rivales, Pompeyo, el gran general, y Craso, el banquero. Así nació el Primer Triunvirato, una alianza secreta que les permitió controlar Roma desde las sombras. El primer triunvirato fue una alianza política no oficial formada en el año 60 a.C. entre tres de los hombres más poderosos de Roma, Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Esta coalición les permitió consolidar su poder político y dominar la República Romana durante ese periodo. Características principales del primer triunvirato. Fue un acuerdo secreto y extraoficial, no reconocido legalmente. Pompeyo aportaba su fama militar tras triunfos contra piratas y rebeldes, Craso su inmensa riqueza y César su habilidad política y ambición. Buscaban apoyarse mutuamente para impulsar sus agendas personales y obtener cargos políticos claves. Gracias a esta alianza, César fue elegido cónsul en el 59 a.C. y logró aprobar leyes como la distribución de tierras para los veteranos de Pompeyo. Para fortalecer el vínculo entre César y Pompeyo, este último se casó con Julia, hija de César. El triunvirato empezó a debilitarse tras la muerte de Craso en la batalla de Carras, 53 a.C., y la muerte de Julia, lo que deshizo la alianza personal que unía a César y Pompeyo. Finalmente, esta ruptura provocó la guerra civil entre César y Pompeyo, que terminó con la victoria de César. En resumen, el primer triunvirato fue una alianza estratégica clave que permitió a sus miembros controlar el poder político romano y moldear la historia de la República en sus años finales. Gobernador y conquistador. La Galia. Julio César, como gobernador y conquistador, lideró la famosa Guerra de las Galias entre los años 58 a.C. y 51 a.C. Durante esta campaña,
Fue procónsul de las provincias de la Galia Cisalpina, Ilírico y la Galia Transalpina y comandó un ejército de más de 30 legionarios, junto con tropas auxiliares. La guerra consistió en una serie de conflictos militares contra diversas tribus galas que habitaban un extenso territorio que iba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Entre las tribus más importantes estaba la coalición liderada por Vercingetorix, que buscó resistir la dominación romana. César logró importantes victorias gracias a su brillante estrategia militar, como la decisiva batalla de Alesia en el 52 a.C., donde logró derrotar a la resistencia gala. Esta victoria consolidó la expansión romana sobre todo el territorio de la Galia, asegurando las fronteras naturales del imperio, como el río Rin. Además, las campañas contra las tribus galas reportaron a César fama, poder político y riquezas, que usó para potenciar su carrera en Roma. Su relato de estas campañas, Comentarios a la Guerra de las Galias, es considerado tanto una valiosa fuente histórica como un instrumento de propaganda política para influir en Roma. Esta conquista fue crucial no solo para la expansión territorial romana, sino también para el ascenso de Julio César como líder político y militar dominante en Roma, preparándolo para los acontecimientos que llevarían al fin de la República y al inicio del imperio. El poder incomoda. Ruptura con Pompeyo. La ruptura entre Julio César y Pompeyo fue una cuestión compleja, que se gestó a lo largo de varios años y estuvo influenciada por factores personales, políticos y sociales que desestabilizaron la alianza que ambos mantenían. Inicialmente, el primer triunvirato formado por César, Pompeyo y Craso había logrado mantener un equilibrio de poder gracias a la cooperación entre ellos. Sin embargo, la muerte de Craso en la batalla de Carras en el 53 a.C. eliminó la figura que mediaba entre ambos, y la posterior muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, debilitó aún más los lazos personales que unían a los dos generales. Pompeyo comenzó a acercarse a los sectores conservadores del Senado, conocidos como los optimates, que veían con recelo y temor el creciente poder de César después de sus victoriosas campañas en la Galia. Por su parte, César aspiraba a regresar a Roma sin perder el mando de su ejército y sin exponerse a ser juzgado o perseguido por sus adversarios políticos. El Senado, temeroso del poder de César, le ordenó que licenciara a su ejército y renunciara al mando, generando un dilema para el general que sabía que acatar esa orden significaba perder su influencia y posiblemente su libertad. La tensión llegó a un punto crítico cuando el Senado otorgó a Pompeyo poderes absolutos para proteger la República y convocó a César a abandonar su mando en la Galia. César intentó negociar una solución pacífica, proponiendo que él y Pompeyo renunciaran simultáneamente a sus cargos, pero sus ofertas fueron rechazadas. Finalmente, el 10 de enero del 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con sus tropas, pronunciando la frase que simboliza la decisión irreversible: Alea y acta est. La suerte está echada. Este acto fue considerado una declaración de guerra a Pompeyo y al Senado. La ruptura incomodó profundamente la estructura tradicional de poder en Roma, desencadenando la guerra civil entre César y Pompeyo. A pesar de que Pompeyo contaba con un ejército más numeroso, las tropas de César eran mucho más experimentadas y disciplinadas. La guerra culminó con la derrota de Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a.C., marcando el ascenso definitivo de Julio César y el fin de la República Romana. En definitiva, la ruptura entre César y Pompeyo fue el resultado de la combinación de intereses personales, luchas políticas y la incapacidad de los líderes romanos para encontrar una solución pacífica a la concentración creciente del poder, lo que cambió radicalmente la historia de Roma. Principales causas de la ruptura.
Las principales causas de la ruptura entre Julio César y Pompeyo pueden resumirse en varios puntos fundamentales. Primero, la muerte de Marco Licinio Craso en la batalla de Carras en el 53 a.C. fue un golpe decisivo para el equilibrio del primer triunvirato. Craso actuaba como un mediador entre César y Pompeyo, y su ausencia dejó a ambos generales sin ese contrapeso que mantenía la alianza. Este desequilibrio abrió paso a una creciente rivalidad. Segundo, la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, en el 54 a.C., eliminó el vínculo personal que unía a ambas familias y facilitó el distanciamiento político. Sin ese lazo matrimonial, la relación entre César y Pompeyo se enfrió notablemente. Tercero, Pompeyo comenzó a acercarse a la élite senatorial conservadora, los optimates, que veían con recelo el ascenso de César tras sus éxitos en la conquista de la Galia. Estos grupos buscaban frenar el poder cada vez mayor de César y encontraron en Pompeyo a un aliado para proteger sus intereses. Cuarto, el Senado romano adoptó decisiones que fueron percibidas por César como un intento de limitar su poder, como la propuesta para destituirlo y requerirle que licenciara a su ejército. Estos movimientos aumentaron las tensiones y pusieron a César en la disyuntiva de obedecer o desafiar al Senado. Por último, el momento clave que selló la ruptura fue cuando el Senado otorgó a Pompeyo poderes absolutos para proteger la República y le ordenó a César que entregara su mando. César, para no perder su influencia y proteger su posición, cruzó el río Rubicón en enero del 49 a.C., un acto considerado una declaración de guerra que desencadenó la guerra civil. En síntesis, la ruptura fue producto de una mezcla de intereses personales, luchas políticas y la incapacidad de mantener la alianza frente a la ambición y el miedo al poder supremo, transformando para siempre la historia de Roma. El cruce del Rubicón. El cruce del río Rubicón por Julio César el 10 de enero del año 49 a.C. fue un acto de gran trascendencia histórica que marcó el inicio de la guerra civil en la República Romana. El Rubicón era un pequeño río que delimitaba la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina, que César gobernaba, y el territorio de Italia propiamente dicho, donde residía el poder central de Roma. Según la ley romana, ningún general podía entrar en Italia al mando de su ejército, ya que esto se consideraba un acto de rebelión y una amenaza directa a la autoridad del Senado y la República. Al cruzar el Rubicón con sus tropas, César desobedecía una orden explícita del Senado que le exigía disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano privado. Este movimiento fue irreversible y simbolizó la decisión de afrontar la confrontación armada contra sus rivales políticos, especialmente Pompeyo. Antes de cruzar el río, César reflexionó profundamente sobre las consecuencias de su acción. Según algunas fuentes, pronunció la famosa frase en latín alea iacta est, que significa la suerte está echada, o bien una cita griega del dramaturgo Menandro, que implicaba que el juego comenzaba. Este momento reflejó la conciencia de que estaba tomando un riesgo enorme, pero también que estaba comprometido con un camino sin retorno. El cruce del Rubicón desencadenó una serie de eventos que llevaron a César a conquistar Roma, derrocar a sus enemigos y terminar con la República Romana, abriendo el camino hacia el Imperio Romano. La expresión cruzar el Rubicón ha quedado en la historia como un símbolo de tomar una decisión drástica e irreversible con consecuencias profundas. Guerra, civil y victoria. La guerra civil entre Julio César y Pompeyo culminó en una batalla decisiva conocida como la Batalla de Farsalia, que tuvo lugar el 9 de agosto del año 48 a.C. en Grecia Central. Tras varios años de tensiones políticas y enfrentamientos militares, ambos ejércitos
Con sus respectivos líderes al frente, se enfrentaron en esta contienda crucial para el destino de Roma. Aunque Pompeyo contaba con una fuerza numéricamente superior, con alrededor del doble de tropas que César y una poderosa caballería de 7,0 jinetes, las legiones experimentadas de César y su genio estratégico marcaron la diferencia. César desplegó a sus fuerzas en un triplex acies, formación en 3 líneas, y advirtió la importancia de la disciplina y la experiencia de sus soldados frente a la superioridad numérica. Durante la batalla, César logró tender una trampa que desorganizó la caballería pompeyana, dispersando sus fuerzas y provocando el pánico en el ejército enemigo. Pompeyo, viendo la inevitabilidad de la derrota, huyó del campo de batalla, con lo que sus tropas también se dispersaron. La victoria brindó a César un poder absoluto, consolidando su dominio y marcando un punto de inflexión en la historia romana, con el fin de la República y la apertura del camino hacia el imperio. Tras la derrota, Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden del joven faraón Ptolomeo, mientras que los seguidores de Pompeyo intentaron reorganizar fuerzas en Hispania, pero finalmente fueron derrotados en la batalla de Munda, asegurando la dictadura vitalicia de César hasta su asesinato en el 44 a.C. En resumen, la guerra civil y la victoria en Farsalia permitieron a Julio César consolidar su poder político y militar, transformando radicalmente el orden de Roma y preparando el terreno para la transición de la República al Imperio. Caesar, Dictator. Julio César fue nombrado dictador en varias ocasiones durante los últimos años de la República Romana, consolidando un poder sin precedentes que marcó el fin de la era republicana y el inicio del camino hacia el imperio. Su primer nombramiento como dictador fue en el 49 a.C., poco después de cruzar el río Rubicón y comenzar la guerra civil. Sin embargo, esta primera dictadura fue breve, ya que la ejerció durante apenas 11 días para poder ser elegido cónsul y así legitimar su autoridad. Tras su victoria sobre Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a.C., fue nombrado dictador nuevamente, esta vez por un año. Más adelante, en el 46 a.C., se le concedió la dictadura por un periodo de 10 años, lo que reafirmó el enorme poder político y militar que había acumulado. Finalmente, en febrero del 44 a.C., Julio César fue nombrado dictador vitalicio o perpetuo, dictator perpetuo, una posición sin precedentes en la historia romana. Este nombramiento generó gran controversia y preocupación entre la nobleza romana y muchos senadores, quienes temían que César aspirara a convertirse en rey o en una figura monárquica absoluta, contrario a los principios republicanos. Durante su dictadura, César implementó una serie de reformas importantes que afectaron diversos aspectos de la vida romana, incluyendo la reorganización del calendario, creación del calendario juliano, reformas agrarias, reducción de la deuda pública y reorganización administrativa de Roma y sus provincias. Estas reformas, aunque populares entre el pueblo, despertaron el temor y la oposición entre sectores de la aristocracia tradicional. La concentración de poder en César y su aparente desprecio por el Senado y las instituciones republicanas terminaron provocando su asesinato en los idus de marzo, 15 de marzo, del 44 a.C., en un complot liderado por senadores que buscaban restaurar la República y frenar lo que percibían como una amenaza a su libertad y poder. En síntesis, la dictadura de Julio César representó un momento de transición clave en la historia de Roma, caracterizado por la acumulación sin precedentes de poder en una sola persona, reformas profundas y el fin de la República tal como se conocía. Las consecuencias del poder absoluto concentrado en Julio César fueron profundas y marcaron un punto de inflexión en la historia de Roma y la transición de la República al imperio. En primer lugar, tras su victoria en la guerra civil contra Pompeyo,
César fue nombrado dictador perpetuo, acumulando poderes militares, políticos y económicos sin precedentes. Esta concentración de poder generó temor y rechazo en muchos senadores republicanos, que veían en él una amenaza directa a la tradición y libertad republicanas. Durante su dictadura, César implementó una serie de reformas importantes. Entre ellas, amplió el Senado de 600 a 900 miembros, incorporando a numerosos seguidores fieles, lo que garantizaba su respaldo político. También realizó un censo exhaustivo para ordenar la distribución de subsidios y preocupó de combatir la pobreza mediante la creación de empleos y construcción de obras públicas, lo que aumentó su popularidad entre el pueblo y las clases bajas. César reformó el calendario creando el calendario juliano y reorganizó la administración provincial para limitar el poder de los gobernadores con el fin de evitar abusos como los que él mismo había cometido en la Galia. Adicionalmente, recibió honores extraordinarios, como la corona de laurel permanente y la posible divinización, además de mandatos para construir monumentos y estatuas en su honor. Sin embargo, su poder absoluto y los títulos que acumuló, junto con su aparente desprecio por la autoridad del Senado, como cuando se sentó mientras una delegación senatorial le rendía honores, provocaron la alarma y conspiración entre los aristócratas. En marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores en una conspiración encabezada por Casio y Bruto, quienes esperaban restaurar la República. La muerte de Julio César. La muerte de Julio César tuvo lugar el 15 de marzo del año 44 a.C., en una jornada conocida como los Idus de Marzo, durante una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo, Roma. Fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos figuras destacadas como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, quienes conspiraron para poner fin a su creciente poder, que percibían como una amenaza a la República. El asesinato fue meticulosamente planeado para ocurrir en una reunión del Senado, con la intención de que la acción pareciera un acto legítimo para salvar a Roma de un tirano. César llegó esa mañana a la curia de Pompeyo reacio, después de que su esposa Calpurnia intentara persuadirlo de que no asistiera debido a un sueño inquietante. Sin embargo, fue convencido por el conspirador Décimo Bruto para acudir durante la sesión. Cuando Lucio Tilio Cimber llamó la atención de César, los conspiradores lo rodearon y comenzaron a apuñalarlo. César recibió 23 puñaladas en total. Algunas fuentes dicen que intentó defenderse, pero fue superado por sus atacantes. Su cuerpo cayó junto a una estatua de Pompeyo, una ironía histórica dado que César había derrotado a Pompeyo años antes en guerra civil. Sus últimas palabras son materia de debate. Algunos historiadores como Suetonio mencionan que no pronunció nada y otros afirman que dijo, ¿tú también, Bruto?, al ver la participación de su protegido en la traición. La muerte de César no restauró la República, como esperaban los conspiradores, sino que desencadenó una serie de guerras civiles que terminaron con el ascenso de Octavio Augusto y la instauración del Imperio Romano. Este magnicidio es uno de los episodios más emblemáticos y decisivos de la historia occidental, que marcó el fin de la República Romana y la consolidación del poder imperial. No obstante, lejos de restablecer el orden republicano, el asesinato desató una nueva guerra civil que culminó con la llegada al poder de Octavio Augusto y el establecimiento definitivo del Imperio Romano. Así, las consecuencias del poder absoluto de César fueron tanto la transformación radical del sistema político romano como el sembrado de la semilla para el fin de la República. Si te gustó este video y quieres seguir explorando la historia de Roma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Dale like si aprendiste algo nuevo hoy y cuéntame en los comentarios. ¿Julio César fue un genio político o un dictador disfrazado? Tu opinión también hace historia. Nos vemos en el próximo video.